Hola, bienvenidos a esta serie de videos donde aprenderemos a dar los primeros pasos en el Motion Graphics. En este video haremos una introducción a uno de los programas de Adobe, After Effects. Es un programa o aplicación de composición de video y es diferente de los programas de edición de video. Generalmente se pueden mezclar estos conceptos y nos conviene entender bien la diferencia. El programa de edición de video de Adobe se llama Premiere y existen muchos más como Final Cut, Sony Vegas, etc. Los programas de edición de video sirven básicamente para editar. Esto significa organizar escenas, cortar fragmentos, combinar videos con audio o con música. Estos programas también sirven para hacer corrección de color y efectos básicos. Por otro lado, los programas de composición de video se utilizan en mayor medida para hacer efectos especiales para cine y broadcast. Diseñar y animar elementos de diseño gráfico, esto se conoce como motion graphics y también se hacen correcciones de color y retoques finales. Para tener una idea más clara, los software de edición sirven para compaginar las secuencias o escenas de un video y los de composición trabajan con fragmentos más cortos o escenas para agregar diseño animado o efectos especiales. Existen muchos otros programas de composición de video como Fusion, Nuke, DaVinci, etc. Personalmente creo que After Effects es uno de los más indicados para comenzar y mucho más si tenemos una base que viene del diseño gráfico como la mía. Esto es porque los diseñadores venimos acostumbrados a trabajar con los programas de Adobe. Por otro lado, es un software muy popular y vamos a encontrar fácilmente documentación y ayuda extraoficial en Internet. A grosso modo se podría decir que el software After Effects sería una especie de Photoshop orientado a la secuencia de imágenes. Esta comparación es muy básica ya que considero el After Effects mucho más poderoso que Photoshop a la hora de trabajar, incluso con imágenes fijas. Esto podrá comprobarlo ustedes mismos a medida que avancen con el descubrimiento de este maravilloso programa. Bueno, este es el programa de Adobe After Effects. Vamos a ver la interfaz y los paneles generales. Acá podemos ver estos recuadros o estas ventanas. Serían los paneles que resaltan con un recuadro azul cada vez que lo selecciono. Esta selección va a hacer que los atajos de teclado respondan de acuerdo al panel que tengo seleccionado. Vamos a cambiar el workspace, el espacio de trabajo, por el estándar. Este es el espacio de trabajo estándar del programa, en el cual vemos tres paneles principales y un grupo de paneles. En el grupo este vemos efectos y preseteos, preview, bueno, opciones de character, que es de texto. Acá tenemos, estos son los tres principales. Este sería el visor que nos está mostrando, nos está diciendo acá que no hay una composición, el visor donde nosotros ponemos una composición, donde vemos lo que vamos haciendo. La línea de tiempo sería el timeline, se llama. Todos estos paneles los pueden acceder desde esta ventana Windows. Van a ver que está activado timeline, está activado composición, que es el visor en realidad, y los controles de efectos, que son estos. Y este panel, el panel de proyecto. Van a ver, panel de proyecto, acá está, panel de proyecto. Está activado. Y como otra pestaña dentro del mismo panel está el Effect Controls, que es otro panel en donde se previsualizan los parámetros de los efectos que nosotros agregamos. Bueno, este es el panel de proyecto, es a donde donde aparecen todos los objetos que nosotros vamos creando en After y todos los elementos que traemos externos o importamos dentro del programa. Y como dijimos recién, en el timeline es el panel donde vamos a apilar capas, que vamos a ver en esta columna del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a ver estas capas, cómo se comportan dentro de un lapso de tiempo. Esto por defecto viene abierto, está abierto un proyecto, esto se llama proyecto, que no tiene nombre todavía, que lo pueden guardar desde acá, pero básicamente el proyecto está vacío todavía. El área de trabajo de After Effects se llama composición. Las composiciones equivalen a, por ejemplo, una hoja en InDesign o el área de trabajo en Photoshop o el área de trabajo en Illustrator. Entonces las composiciones las podemos crear desde este lugar, composición nueva, o haciendo control N,
o directamente desde este botón que está aquí, que también nos crea composiciones. Al crear una composición nos aparece una ventana en la que nosotros debemos cargar las propiedades básicas de esa composición, como por ejemplo su nombre, su tamaño, la cantidad de cuadros por segundo a la que será reproducida y algunos detalles más. Vamos a ir viéndolos por parte. Vamos a empezar por los presets. Los presets son datos preseteados que trae el programa, de formatos más comunes que se utilizan, pero muchos de ellos quedaron obsoletos después de esta era digital, de las pantallas LED y todo eso. Por ejemplo, PAL y NTSC son formatos que se usaban antes en sistemas de televisores de tubo, en el que cada sistema estaba dividido por el uso de determinados países. Por ejemplo, acá en Argentina se usa PAL, el NTSC se usa en Japón y Estados Unidos, pero son formatos que tienen que ver con otra tecnología. Lo más estándar ahora es lo que se llama Full HD o HD, que es de la forma que se reproduce en la televisión, y el cine tiene formatos también digitales y que varían muchísimo en lo que es ancho y alto, en la cantidad de píxeles. Básicamente no tiene mucha importancia aprenderse los formatos, ya que generalmente los trabajos a pedido vienen ya con el requisito específico del ancho y del alto. Por ejemplo, he trabajado para una película en la que el ancho y el alto eran números casi caprichosos, diríamos, que no estaban dentro de los estándares. Lo importante de esto es entender qué significa, que básicamente es esto. Yo tengo el formato del video, de la película, del programa de televisión o de lo que sea, o de la secuencia de imágenes, en el que yo necesito saber cuánto es esta medida, X, en píxeles, que sería el ancho, y cuánto sería X píxeles el alto. La cantidad de píxeles de ancho y la cantidad de ancho y la cantidad de píxeles de alto va a generar una grilla de píxeles o un mapa de bits, de la misma forma que una imagen, que lo es una imagen. Esta es la cantidad de píxeles que va a tener el video o la imagen, el video en cada cuadro o una imagen. Esto lo ponemos acá. Una resolución estándar sería 1920 por 1080, que es la que corresponde al famoso Full HD, que es la mayoría de los televisores LED es Full HD, excepto los de 32 pulgadas, que la mayoría son HD. Y el formato estándar de HD sería 1280 por 720. Esta relación de ancho y alto da una proporción de 16:9. Significa que 16 unidades de ancho contra 9 unidades de alto. Esta proporción 16:9 es la original del cine. En esta parte vemos el tamaño, la forma de los píxeles, que dice píxeles cuadrados. Esto, cuando no son cuadrados, tiene que ver con formatos obsoletos que yo calculo que no van a necesitar. Por ejemplo, en NTSC el formato de la proporción es 0 contra 91, 0,91. Significa que el píxel es un poco rectangular, no cuadrado. Pero generalmente todo lo que se hace ahora es con píxeles cuadrados, así que recomiendo dejar esto como está. El frame rate tiene que ver, lo explico mejor en otro video en el que hablo del concepto de la animación del tiempo y la interpolación de tiempo, pero básicamente es la cantidad de fotogramas que se van a reproducir, que va a reproducir el reproductor por cada segundo. O sea, en un segundo, así como está, en un segundo se van a reproducir 30 fotogramas. O sea, voy a ver 30 imágenes en un segundo pasando secuencialmente. El frame rate más comunes, o los fotogramas por segundo más comunes, son el 25, que es el que se usaba en televisión, en PAL. 24 es la cantidad de fotogramas que se usaba en el cine tradicionalmente. 23,97 es la cantidad de fotogramas que se usaba con los sistemas NTSC.
Y después tenemos los formatos más estándar, más nuevos también, que sería el de 30 cuadros. YouTube reproduce 30 cuadros generalmente, Instagram, las redes sociales, las cámaras de video, los celulares, generalmente es un estándar el 30 cuadros por segundo. Y hay algunas cámaras y películas que se hacen y que en la que se reproducen 60 cuadros por segundo y que generan una percepción mucho más fluida de la imagen, pero son archivos que ocupan mucho más espacio y necesitan mucho más procesador para que el sistema pueda procesarlos. Vamos a trabajar con un estándar de 30 cuadros por segundo. La resolución, esto se puede modificar después, pero es la forma en la que yo voy a ver la composición. Esto conviene dejarlo en full. El Start Time Code significa que es el tiempo en el que va a comenzar esta composición. Acuérdense que estamos hablando de una composición. Composición es como un área de trabajo. Y la duración de la composición, que podríamos, por ejemplo, poner 4 segundos. El primer grupo de números, que es solo uno, significa hora. Son horas. Este segundo grupo significan minutos. Este tercer grupo equivalen a segundos. Y este último grupo equivalen a cuadros. Entonces nosotros, si tenemos 4 segundos con 5 cuadros, significa que nosotros por cada segundo tenemos 30 cuadros. Entonces sería 4 por 3, 3 por 4, 12, serían 120 más 5. 120, de esta forma nosotros tendríamos 125 cuadros. Vamos a dejar en 4 segundos. Y acá es donde se elige el color de la composición, que vamos a dejarlo negro y que quiero aclarar que este es solamente un color de referencia de la composición. Vamos a poner un color oscuro, un rojo oscuro. Ya voy a aclarar enseguida por qué digo que es un color solamente de referencia. Ahora podemos ver que se ha creado un objeto en el panel de proyecto llamado comp1, que sería nuestra composición. Y acá podemos ver, previsualizar una imagen rápida de lo que contiene la composición, el nombre, el ancho y el alto en píxeles, el píxeles cuadrado, eso significa 1.00, la duración de la composición, 4 segundos, y el frame rate, los fotogramas por segundo, que en este caso son 30. Al haber creado la composición, nos aparece el objeto composición en este lugar, y también en el timeline, antes, el timeline no existía nada. Ahora está abierta la composición. Acá pueden ver el nombre. Si yo borro la composición, van a ver por defecto que el timeline tiene de título un nombre none, que significa ninguno, o sea que no hay nada abierto, no hay nada acá. Entonces cuando yo creo la composición, que los valores quedan guardados de la última vez que los edité, se crea la composición y el timeline pasa a llamarse ahora composición 1. Si yo duplico la composición y hago doble clic en la nueva composición, van a ver que se abren como pestañas dentro del panel timeline y cada una corresponde al tiempo y al lugar donde irían las capas de cada una de las composiciones. Vamos a dejar esto simple. Bueno, ahora bien, recuerden que la composición es un área de trabajo determinada por un ancho y un alto en píxeles. Nosotros dentro de esta área de trabajo tenemos que agregar los objetos, que por ejemplo pueden ser, en este caso vamos a usar de ejemplo, vamos a ir al menú capas y vamos a agregar una nueva capa, que en este caso va a ser un texto. Podemos escribir algo. Perdón. Puedo cambiar el tamaño manteniendo Shift presionado. Recuerden, como en todos los programas de Adobe, para mantener la proporción. Bueno, ahora tengo un objeto, que en este caso es un objeto vectorial, en nuestra composición. Ustedes van a ver que el objeto texto entra como capa dentro de lo que es el objeto composición. Y en el panel de proyecto no aparece el objeto texto.
Recuerden que lo que dije recién, que el color, yo puedo acceder a los settings de la composición apretando Control K o directamente desde aquí, Composition Settings, y puedo modificar de nuevo. Recuerdan que este color que pusimos en este lugar, les dije que era solamente un color de referencia. Esto significa que esto es solo para que yo pueda ver qué es lo que está pasando y puedo utilizar este color para ver cómo va quedando nuestros diseños. Pero en realidad este color no existe a la hora de generar el video. Si ustedes ven este botón que está aquí, si lo apretan, les muestra el video teniendo en cuenta la transparencia, donde no hay nada. El rojo ese de fondo es como es solo una referencia. Al aplicar este botón vamos a ver que en la composición no hay nada. Esta cuadrícula significa transparencia completa, solamente un objeto, en este caso el texto. Si nosotros generamos un video a partir de esta composición, podemos hacerlo de dos formas. Si nosotros renderizamos el video para que sea un video sin transparencia, un video opaco, un video como el que se suben a las redes sociales o se utiliza en internet, esta transparencia va a estar representada por el color negro. O sea que va a salir todo negro con el texto encima. Salvo que nosotros rendericemos, o sea, generemos un video a partir de esta composición con un códec específico de que respete la transparencia, y de esa forma sí nos va a aparecer un video transparente en el que vamos a ver el texto arriba, y ese video transparente lo vamos a poder utilizar de nuevo en otros programas o en el mismo programa como After Effects o en otro programa de edición como Final Cut o Premiere para seguir editando. Son los casos en los que se renderizan videos con transparencia, son esos. Por ejemplo, en el uso de las gráficas para broadcast, toda esta gráfica se usa con transparencia para que el editor pueda superponer estas capas arriba del video original que van por debajo. Les vuelvo a decir, ese color de la composición es solamente de referencia. Si nosotros necesitamos y queremos simplemente salga negro, el hecho de apretar este botón o sacarlo no influye en el renderizado, en la generación del video. Simplemente esto tiene un sentido de previsualización en el programa. Si nosotros necesitamos negro, directamente no hacemos nada y esto saldrá negro. Pero puede ser confuso que nosotros estemos viendo todo en la etapa en la que estamos diseñando el fondo de este color y después terminamos viendo un resultado con fondo negro. Para eso, generalmente lo que se conviene hacer siempre, es crear un fondo que en After Effects se llama sólido. Un fondo sólido que sería un conjunto de píxeles con un color determinado. Un sólido es como una composición. Tiene los valores parecidos a la composición en el sentido del tamaño, pero sería un plano que contiene píxeles que están coloreados de determinada forma. Para acceder a eso podemos ir a capa, vamos a seleccionar el panel de timeline, vamos a ir a capa y vamos a poner sólido. También podemos crear un sólido apretando Control Y. El sólido nos va a mostrar el tamaño. Nosotros podemos modificar el tamaño del sólido en este lugar, o podemos, apretando este botón, hacer que el sólido tenga el mismo tamaño de la composición. Y acá podemos elegir el color del sólido. Supongamos que sea un color, este color azul oscuro. Ponemos OK y se crea una carpeta en nuestro panel de proyecto en donde se van a apilar todos los sólidos que nosotros vayamos creando, y a la vez se agrega en la línea de tiempo, en el sector de las capas, la capa del sólido. El sólido, la capa la vamos a arrastrar para abajo para poder ver. Esto tiene un sistema de la misma forma que Photoshop Illustrator, en las que las capas se van apilando, en la que la última capa es la que está abajo y las de arriba son, bueno, obviamente las que corresponden a la parte superior. Entonces, ahora tenemos un fondo. Si nosotros activamos la transparencia, vamos a ver que no pasa nada, porque ya tenemos un objeto sólido. Si nosotros a este sólido lo corremos, van a poder ver la transparencia por detrás.
Entonces, de esta forma hemos creado dos objetos que son nativos de After Effects, ya que no están importados desde otro lugar, sino que simplemente son partes del programa, un texto y un sólido. Una vez que tenemos diseñado, animado y la composición lista para generar el video, vamos a pasar a lo que se llama el renderizado del video. Renderizado significa, render significa proceso, renderizar sería procesar, en la que todos los parámetros, todos los diseños, todas las propiedades que hemos modificado o hemos animado en la línea de tiempo de determinada composición, en este caso la composición 1, nosotros vamos a ir a composición y vamos a poner añadir a la cola de render o renderizar o añadir a la cola de Media Encoder de Adobe. El Media Encoder es un programa de Adobe también que nos permite generar el video en determinados códecs, formatos, etc. Hay muchos tipos de video que tienen distintos tipos de extensiones que lo leen determinados programas y códecs que son optimizadores o compresores del video, de los videos para que pesen menos sin que pierdan calidad, etc. Este proceso se llama render, que es la que vamos a procesar, y se renderiza generalmente la composición que está seleccionada durante todo el tiempo del timeline que abarca esta área. Más adelante en otros tutoriales vamos a analizar más el concepto del renderizado. Por ahora vamos a cortar aquí con esta parte de la introducción al After Effects y nos vemos en la segunda parte de esta introducción. No olviden de suscribirse si les interesa y los comentarios, consultas y sugerencias serán bienvenidos. Saludos.